esta es una nueva versión de la revista dominical que es con toda seguridad el proyecto periodístico más importante en el que estuve envuelto, involucrado en mi vida, y si algún papel cumplí en ese proyecto es ayudar a que se juntara en un mismo espacio gente extraordinariamente talentosa. Todos eran talentosos en ese condenado programa, los reporteros, los camarógrafos, los editores, los productores, hasta los choferes eran gente especial que hacía con profesionalismo y con excelencia su trabajo. Pero a mí me quedó un sabor a que esto no había terminado en la boca. Y he decidido retomar este proyecto, que no sé en qué va a terminar. Lo único que sé es que ha llegado la hora de retomar el camino. Esto es para ustedes la nueva versión de la revista dominical. Los peruanos, por alguna razón, estamos supuestamente puestos en la disyuntiva de que tenemos que escoger si somos fujimoristas o si somos antifujimoristas. Es decir, si somos caviares o si somos fujimoristas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que creo que nos ocurre a la inmensa mayoría de peruanos? Que no nos sentimos identificados con ninguna de las dos cosas. Lo que yo creo que sí es indispensable es, aunque es difícil porque todavía las pasiones están calientes, es tomar distancia y hacer un balance real de lo que fue el gobierno de Fujimori, de las cosas que hizo bien y de las cosas que hizo mal. Y lo que les voy a decir ahora es mi modesto juicio y opinión. Pueden ustedes estar de acuerdo conmigo o no, pero por lo menos empecemos a dar una discusión razonable sobre esto. Número uno, hay que recordar de dónde viene Fujimori. Era un profesor catedrático universitario, casado con una ingeniera civil recontra exitosa, descendiente de una familia japonesa acomodada, y que decidió ser candidato a la presidencia de la República y que se convirtió en presidente de la República gracias a que el APRA y la izquierda lo apoyaron. Y eso es algo que la gente más joven no sabe. Si en el Perú Fujimori fue presidente, no fue por sus propios votos, fue porque lo pusieron ahí los apristas y los izquierdistas juntos. Esa es la realidad. Pagaron hasta spots los apristas para que Fujimori sea presidente de la República. Y el eje de su campaña electoral era que él era honesto, que él traía tecnología y que además era chambeador como los japoneses, y que él no iba a hacer un shock económico en el Perú. Que él de ninguna manera iba a hacer el shock que el monstruo este de Vargas Llosa proponía a través del Fredemo y del Movimiento Libertad. Cuando Fujimori llegó al poder, a los pocos meses, lo que hizo fue exactamente lo contrario a lo que había dicho en la campaña electoral. Es decir, no es ni siquiera que hizo algo distinto, ¿no es cierto? Digamos, mix entre lo que él... No, señor, se agarró el programa de su contendor y hizo lo opuesto a lo que le había ofrecido a sus electores. Traicionó a sus electores desde esa perspectiva. Ahora, la gente dice, hay que reconocerle al chino que era valiente, que se enfrentó al terrorismo. A ver, paremos el carro un ratito. En el Perú habíamos enfrentado durante años una lucha contra el terrorismo en la que se cometieron muchísimos errores, se cometieron excesos e incluso barbaridades. Pero en el camino las Fuerzas Armadas y la policía fueron aprendiendo su lección. Y las Fuerzas Armadas en el campo habían logrado ya establecer una relación con las comunidades y no enfrentarse a ellas para aislar a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso estaba aislado del sostén social que pudo tener en algún momento en algunos lugares en el campo, en el Perú. Pero en las ciudades estaba asfixiado también por la labor de inteligencia de un grupo que se llamaba Grupo Especial de Inteligencia de la DIRCOTE, de la Dirección contra el Terrorismo, que encabezaba en ese momento Benedicto Jiménez y que reunió un grupo extraordinario de detectives que convirtieron la captura de Ismael Guzmán y la desarticulación de Sendero y del MRT en el sentido de sus vidas. Esa gente se pasó años sin dormir, comiendo mal, en la lucha por capturar a los dirigentes de estas organizaciones y a partir de ello desarticularlas. Durante el gobierno de Alan García estuvimos así,
de que Abimael Guzmán fuera capturado y por un error táctico esto no ocurrió. Entonces yo pregunto, si hubiera caído Abimael Guzmán durante el gobierno del señor García, ¿el señor García sería el héroe de la guerra contra el terrorismo? Es decir, eso sería la historia del Perú. O sea, está bien, hay que reconocerle al chino el mérito de haber apoyado al GEIN, de haberle dado respaldo y recursos. Eso es cierto, eso nadie lo puede negar. Pero uno no se puede atribuir como propio lo que es el éxito de una corporación, de un grupo de seres humanos que dedicaron años de sus vidas a este resultado final exitoso, que fue la captura de Abimael Guzmán y todos los dirigentes, o casi todos los dirigentes de Sendero Luminoso. Y en el campo, gracias a la acción del ejército, la desarticulación de la mayor parte de la estructura de Sendero Luminoso. Ahora, ¿cuál es el problema? Y no nos tenemos que olvidar de eso, que Fujimori desactivó el GEIN, que Fujimori nos mandó para el CIN para tratar de absorberlos en el servicio de inteligencia ya controlado en ese entonces por Montesinos, y que no se le dio continuidad a la lucha contra Sendero Luminoso, porque el que sus dirigentes estuvieran presos no significaba que Sendero se había terminado. Y tan no se ha terminado que hoy Sendero Luminoso es una amenaza. Porque no solamente están los quispe palominos en el Braem, sembrando el terror y aliados con el narcotráfico, sino hay una organización llamada Movadef, que es la cara legal de Sendero Luminoso, dirigida por Abimael Guzmán desde la cárcel, que está acumulando fuerza para prepararse para entrar en algún momento en acción. Y esa situación es resultado de la irresponsabilidad de haber disuelto al GEIN y no haber seguido en la guerra contra Sendero Luminoso. Para empezar. Ahora, el otro mérito que se le atribuye a Fujimori es haber estabilizado la economía. Es cierto, tomó medidas que eran urgentes en ese momento. Es decir, era necesario que la economía baje a tierra, que se convierta en una economía real después del desmadre que nos había dejado Alan García. Es decir, éramos un país inelegible en el mundo, con una inflación que llegaba a niveles solo comparables a los de Maduro en Venezuela. Entonces había que tomar una serie de medidas económicas, pero lo que hace Fujimori es que toma esas medidas copiando mal el programa de Mario Vargas Llosa y del Movimiento Libertad, y aplicando una especie de versión chusca a ese proyecto neoliberal o liberal de organización de la sociedad peruana. Y lo que hace es llevar adelante un proyecto no solo de medidas económicas, sino de política económica, que era la respuesta a lo que había sido el velasquismo. Es decir, así como Velasco lo había estatizado todo, Fujimori lo privatizó todo. Abrimos las puertas del Perú a la inversión extranjera sin condiciones, sin restricciones. Se inició un proceso de desindustrialización, o se terminó el proceso de desindustrialización del Perú, y terminamos convertidos en un país invadido de inversionistas extranjeros que encontraban en el Perú condiciones que no habían ni en sus propios países. En un contexto en el que se han entregado concesiones mineras, concesiones pesqueras, es decir, hemos entregado todas nuestras riquezas, el gas, el petróleo, para que lo exploten otros y nos dejen un sencillo para este lado. Finalmente, ese era el gran proyecto económico nacional y es lo que estamos pagando hoy. O sea, todas las dificultades que tenemos hoy en la minería se originaron desde esa época, en la manera como se plantearon las cosas. Y los gobiernos que han seguido después han continuado haciendo lo mismo. Han sido puros y simples administradores del proyecto de Fujimori, que se consolidó a través de la Constitución, que se hizo, dicho sea de paso, la del 93, después de un golpe de Estado. Después de haber aprovechado una circunstancia en que la clase política y los partidos estaban muy desacreditados y la gente, después de la captura o en el contexto de los avances en la lucha contra el terrorismo, es decir, le había transmitido su confianza a Fujimori y aprovechó esa circunstancia para un proyecto de control total y absoluto del poder. Lo que Fujimori llevó finalmente a la práctica es una mala versión de lo que era el programa del Movimiento Libertad. Lo primero que hizo es que terminó de destruir lo que quedaba de industria en el Perú. Nos convertimos en un país que dedicó, es decir, el eje de su existencia estaba construido alrededor de la extracción de recursos
y la exportación de esos recursos entregándole a manos privadas, es decir, así como Velasco lo había hecho todo estatal, ahora todo lo hacíamos privado nosotros. Y renunciamos incluso a soberanía y flexibilizamos los términos de contratación a niveles que resultan en algunos casos hasta vergonzosos, y lamentablemente eso es lo que hemos vivido todos estos años y lo seguimos sufriendo hasta hoy, pero que nos puso en una condición muy complicada. El Perú terminó de ser un país que dependía, es decir, que exportaba piedras, porque finalmente era lo que hacíamos, exportábamos mineral, y nuestro destino dependía como economía de que el mineral subiera o el mineral bajaba. El mineral subía, nos iba bien; el mineral bajaba, nos íbamos al diablo. Eso es lo que ha sido la historia del Perú de los últimos años. Y lo que han venido después han sido administradores de ese proyecto. Es decir, vino Alejandro Toledo y administró la política económica de Fujimori. Vino Alan García, hizo exactamente lo mismo. Vino Humala, hizo exactamente... Es decir, todos han sido una continuidad de este proyecto económico que hoy ya llegó a su límite. Una de las cosas que ocurrió y que hay que recordar es el transporte. Es decir, en la ciudad de Lima, para concentrarnos en el lugar donde viven prácticamente la tercera parte de los peruanos, había un proyecto del tren eléctrico que se había iniciado y que estaba atravesado por un escándalo de corrupción. ¿Qué cosa es lo que hizo el gobierno de Fujimori? Como era un proyecto de Alan García, que debía ir a la cárcel por esto, con todos los funcionarios involucrados en el caso de corrupción, y en vez de agarrar el proyecto y replantearlo, pero seguir con él adelante, lo cancelaron. Es decir, perdimos 10 años. 10 años perdimos en el proyecto del tren. Y eso ha sido gravísimo porque los ciudadanos, la gente de a pie lo está pagando hoy cada día con la pesadilla que es moverse en Lima, lo que se sumó una barbaridad. En la ciudad de Lima había una corporación que organizaba el transporte que se llamaba Enatru Perú. La gente que no es tan joven se tiene que acordar. Unos buses enormes, algunos articulados, vías exclusivas, choferes uniformados, horarios, paraderos. Es decir, un respeto por la gente y por el derecho a ser transportada de manera adecuada. Que también tenía ineficiencias la empresa, por supuesto que sí. Que también había casos de corrupción, pero por supuesto que sí, que debían ser castigados y corregidos. Pero lo que se hizo es lo único que no se podía hacer, que fue destruir Enatru Perú. Y salió Enatru Perú, pese a que sus trabajadores decían: no nos paguen nuestros beneficios sociales, entréguenos la empresa, esto no puede morir. Y no lo decían por el interés de ellos, lo decían por el servicio que estaba prestando a la ciudad. ¿Y qué pasó? Se eliminó Enatru y entraron las combis asesinas. Un ministro decía: no me importa si tienen el timón a la derecha, a la izquierda, en el techo o atrás, mientras camine y lleve gente. Y eso ha sido la crisis del transporte. O sea, lo que vivimos hoy, este caos que es Lima, es producto del gobierno de Alberto Fujimori. De ahí vino, por ahí empezó ese concepto absolutamente arbitrario y absurdo que todo tiene que ser privado y todo tiene que liberarse. Bueno, esa es una de las consecuencias que estamos pagando. Cuando entró Alberto Fujimori dijo: tenemos que reducir el aparato del Estado, que es ineficiente y es corrupto, y tenemos que privatizarlo todo, y el Estado solo se tiene que dedicar a sus labores fundamentales, que son la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad, la justicia. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo despidos masivos de empleos públicos al comienzo del gobierno de Alberto Fujimori, que se convirtieron, por la falta de oportunidades de empleos en otras áreas, en ambulantes. Se convirtieron en transportistas, y ni siquiera en dueños de su vehículo, en palancas, en conductores, que han tenido durante todos estos años unos regímenes absolutamente criminales de trabajo y de vida. Ha sido terrible simplemente lo que ha vivido la gente, pero lo más contradictorio de todo es que cuando terminó el gobierno de Alberto Fujimori, había más empleos públicos que al comienzo. Y el problema es que eran empleos públicos que eran igual de ineficientes y encima mal pagados, y en un sistema de regímenes laborales absolutamente inaceptables donde la gente no tenía ningún derecho.
Y eso lo estamos pagando hasta el día de hoy. Tenemos un Estado absolutamente ineficiente e incapaz de resolver los problemas de la gente. Los procedimientos son engorrosos y son engorrosos a propósito, porque hay gente que está ahí que tiene que justificar para qué está y que en el camino cobra una especie de peaje para que cada papel vaya avanzando, y eso es lo que hace que todo se demore en el Perú. Pero ¿quién inventó eso? ¿De dónde salió eso? Si no fue de ahí. Porque fue una herencia también. Porque nos dejaron encima una economía en crisis, como cayó el precio de los minerales cuando terminó el gobierno de Alberto Fujimori. Pero estaba en crisis económica. No había dinero en la caja. Y eso es algo que no nos dicen los defensores de este gobierno. La deuda externa, ¿no es cierto? O sea, como nosotros éramos unos apestados en el mundo, y Alan García había dicho, yo no pago la deuda externa, dedico solo el 10% de mis exportaciones. Bueno, Fujimori decidió que nosotros éramos los mejores pagadores del mundo y nos aplaudían en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional. Y somos así cumplidores a partir de la instalación del gobierno de Fujimori. Cada mes pagamos lo que le debemos a los bancos del mundo. Pero nos olvidamos de un detalle, que el Perú al final del gobierno de Alan García no solamente tenía una deuda externa, tenía una deuda interna igual o más grande que la deuda externa. Para empezar, la de los jubilados. Gente sacrificada que durante décadas de su vida aportó para tener una jubilación digna, se encontró de pronto con que su dinero que había ido a las arcas del Ministerio de Economía había sido gastado en cualquier cosa. Y que todo ese dinero que los jubilados habían puesto en manos del Estado había sido despilfarrado y no había plata para pagarle a los jubilados. Pero esa deuda no era importante. Era importante pagarla al Eximbank, pero no era importante pagarla a los viejitos. Y esa es otra de las herencias que tenemos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Otro capítulo importante es el del Poder Judicial. Es decir, tú no puedes tener un país moderno, una economía moderna, si no tienes un sistema de justicia confiable. Fujimori le decía, como Alan García, ratas a los jueces corruptos, ¿no? Cuando se produce el golpe del 5 de abril, donde decían tomar el control de toda la sociedad para perpetrarse en el poder, porque eso era lo que querían, aprovechando la molestia de la gente con los políticos, los partidos y las instituciones de la democracia. Pero lo que hace, entre otras cosas, es intervenir el Poder Judicial, que era un Poder Judicial corrupto e ineficiente. Pero ¿qué es lo que ocurre? No lo reemplaza por un Poder Judicial transparente y eficiente, es decir, rápido, donde las sentencias avancen con la rapidez que los litigantes requieren, donde nadie se queje que no es oído en un proceso, que no se respeten sus derechos. Lo que tuvimos es el cambio de un sistema corrupto e ineficiente por otro. Es decir, el anterior lo manejaban los apristas y ahora lo manejo yo. Esa era la política de Fujimori y Montesinos. Porque lo que nos dejaron al final de su gobierno fue un poder judicial corrupto e ineficiente. Hasta el día de hoy estamos pagando esas consecuencias. 1 millón de expedientes se patean de año en año en el Poder Judicial. En un sistema donde todo se puede comprar, porque todo vale en el Perú. Todo, es decir, uno es culpable o inocente en función de la cantidad de billetes que pueda poner sobre la mesa. ¿Y eso de dónde salió? 10 años estuvieron en el poder para corregir eso. Y lo que nos dejaron como herencia fue, insisto, un sistema judicial igual o peor de corrupto e ineficiente que el que encontraron. La educación, es decir, ¿cómo? Es decir, cuando uno escucha hablar a los chinos, a los vietnamitas, a la gente de Singapur, cuando habla de cómo han hecho para salir de donde están y cómo han hecho para progresar, cómo han progresado, la respuesta es una sola: invertir en educación. Invertir en educación. Y lo que hizo Alberto Fujimori con esa locura de privatizarlo todo fue prácticamente demoler la educación pública, con el cuento además que él inauguraba un colegio al día, cuando lo que había que inaugurar era 50 al día, y no uno. Pero además, ¿qué colegios? Bruno de Olazábal, que en paz descanse, hizo un reportaje demoledor con respecto al terremoto de Pisco. Todos los colegios, si no se cayeron, se rajaron. ¿Por qué? Porque estaban mal hechos. Porque habían usado constructoras truchas.
porque había habido comisiones ilegales, porque había sido un negocio para alguna gente que nunca se supo quién estaba detrás, pero que estaba la evidencia delante nuestro. Pero eso no era lo peor, que no se construyeran las instituciones educativas que había que construir, que no tenían la calidad que debían tener, porque además no tenían presupuesto de mantenimiento. O sea, inaugurabas un colegio que en un año ya no tenía ventanas, carpetas, porque no había recursos para mantenimiento. Pero lo peor fue de los maestros, es decir, era una revolución del cemento en la educación. O sea, inaugurabas colegios llenos de maestros tuberculosos y mal pagados y mal formados. Entonces, ¿qué hacía un maestro para sobrevivir? El maestro en el Perú era un señor de terno que era de la clase media y se convirtió en gente pobre. El magisterio se empobreció en el Perú porque sus sueldos se vinieron al piso y eso lo pagamos. Hoy un maestro gana la tercera parte de lo que ganaba hace 50, 60 años, por favor. ¿Qué es lo que ocurrió? Que empezamos a descubrir maestro ambulante, maestro bodeguero, maestro taxista. Nuestros maestros, o sea, donde deberíamos invertir más recursos porque la liberación y el progreso de un país depende de cuánto le meta la educación. Y lo que hicimos nosotros fue lo contrario, pero además lo complementamos, o lo complementaron durante el gobierno de Alberto Fujimori con la privatización de la educación. Es decir, no metemos billete en educación pública o lo indispensable para que esto sobreviva y se muera, para que sea reemplazada por la educación pública y privada. ¿Y qué fue lo que pasó? Se generó una educación privada de una calidad absolutamente vergonzosa. Cualquiera en un garaje podía poner un colegio. Cualquier casa se convertía en universidad. Es decir, el deterioro que ha habido en la calidad de la educación en el Perú es tremendo. Tenemos una educación privada de pésima calidad que estamos pagando hasta hoy. Tenemos colegios de donde salen los chicos y no les sirvió para nada los 11 o 12 años que estuvieron en el colegio porque no les han enseñado nada que los prepare para la vida. Y hemos generado un sistema universitario donde había una cantidad inmensa de universidades que forman profesionales de pésima calidad, que ninguna empresa seria los contratarían porque no están calificados. Ha sido una gran estafa en la mayor parte de los casos. ¿Y eso qué era? La política privatizadora de la educación. Estamos pagando las cosas. ¿Cuándo empezó esto? Contéstenme ustedes la pregunta. ¿Cuándo empezó esto? Cuando decidieron sacrificar la educación pública, empobreciéndola, incluyendo los honorarios de los maestros, igual pasó en las universidades y no solo en los colegios, y promover una educación privada sin control que ha sido una porquería y cuyas consecuencias estamos pagando el día de hoy. O sea que no me digan que Alberto Fujimori no tuvo responsabilidad sobre esto. La policía peruana, es que el deterioro en el magisterio y en la educación se reproduce en relación al tema de la seguridad. Hoy tenemos una profunda crisis de seguridad ciudadana, gravísima. La gente no puede salir a la calle, la gente tiene miedo de salir a la calle. Pero ¿dónde comienza toda esta historia? O sea, hemos vivido momentos en el Perú que es verdad, empezaron antes de Alberto Fujimori, pero que se profundizaron durante su gobierno, donde los policías tenían que comprar sus uniformes, los policías tenían que comprar las balas para sus armas y muchas veces sus propias armas, porque si no, no estaban en capacidad de enfrentar la lucha contra el delito. Es decir, se deterioró a tal nivel el otorgamiento de recursos a la policía que en un momento se les ocurrió la brillante idea que era provisional, que era momentánea, que como el Estado peruano no tenía plata para pagarle a los policías, es decir, que el Estado, que además se había comprometido, acuérdense que el proyecto liberal era privatizamos todo y el Estado se encarga de la educación y de la seguridad. La educación una desgracia y en el caso de la policía inventaron el 24x24. ¿En qué consiste este sistema? En que tú eres policía 24 horas y las otras 24 horas tú usas tu uniforme de policía, pero tú te consigues la chamba, hermanito. O sea, eso ha sido el sistema 24x24. O sea, en el Perú tenemos policías part-time, policías a medio tiempo, policías que tienen que usar el día que se supone debe dedicarlo al descanso y a estar con su familia, a buscarse otra chamba para poder sobrevivir. Esa es la cruda realidad. Pero ¿quién inventó eso que era provisional y que se convirtió en... Tiene 25 años eso ya. ¿Cómo es posible?
Inventaron algo provisional y se convirtió en permanente. Entonces, ¿cómo diablos vamos a resolver la crisis de inseguridad en esas condiciones? Y eso es solo una de las señales de lo que pasó en relación al tema de la seguridad, solo una. Y felizmente en el Perú tenemos detectives y policías que son unas estrellas que fueron capaces de desmantelar la organización de Sendero Luminoso, así como ahora capturan criminales todos los días. Pero ¿qué es lo que pasa? La policía captura a los criminales y el sistema de justicia los suelta. ¿Por qué? Porque este sistema de justicia que debió cambiar, porque esa era la promesa de Fujimori, no cambió para nada. No cambió un carajo, iba a decir, pero no sé si eso se puede poner. Porque no cambió, pues. Pasó de ser un sistema de justicia corrupto e ineficiente que servía al partido aprista a un sistema de justicia corrupto e ineficiente que servía a Alberto Fujimori. Ese fue el cambio. Y lamentablemente las cosas no se transformaron luego en el Poder Judicial como debió ocurrir. Montesinos y Fujimori construyeron un gobierno de a dos. Los dos conducían los destinos del país. Y Fujimori no se lo cree ni él mismo, dice que él no sabía nada. Es decir, que en sus narices, porque vivía en el CIN con el tío Vladi que le daba propina a sus hijos y él no sabía lo que hacía el tío Vladi. Por favor, no se lo cree, insisto, ni él mismo. Todo lo hicieron juntos. Y una de las cosas que hicieron fue montar una enorme red de corrupción. Porque en el Perú ninguna decisión importante en ningún nivel, ninguna sentencia, ningún contrato, ninguna concesión, absolutamente nada importante en el Perú podía ocurrir si no pasaba por la oficina del CIN y se grababa. Pero ¿qué es lo que pasó? Que nunca vimos los videos de la corrupción. ¿Ustedes han visto alguno de los grandes empresarios peruanos, de cómo se resolvían las cosas en el Perú, en las instancias judiciales, donde los miembros de la Corte Suprema se sentaban como chupes en las oficinas de Montesinos a seguir sus instrucciones? Por favor, esa verdad se nos ha ocultado, porque desaparecieron esos videos convenientemente. Y eso es lo que nos ha hecho mucho daño, porque si hubiéramos visto esos videos en su momento nos hubiéramos ahorrado parte de lo que estamos viviendo el día de hoy, porque hubiéramos puesto y tenido en evidencia a los corruptos entonces que lo son ahora. Pero hablemos del final del gobierno de Fujimori. Se derrumba el régimen de Fujimori con los Vladivideos y con todo el escándalo que se genera. ¿Y qué es lo que hace Alberto Fujimori? Y yo creo que ahí es bien importante porque es otro mito. Que el chino tiene cojones, que el chino es valiente. Les voy a contar una anécdota. El año 92 el general Salinas, Jaime Salinas y un grupo de militares se complota para hacer un golpe contra Alberto Fujimori y poner en el poder a Máximo San Román. El movimiento, como todos sabemos, aborta, fracasa, no recibe el respaldo dentro de las Fuerzas Armadas y se acaba sin pena ni gloria. Pero ocurrió en esas horas un incidente increíble del que fui testigo de excepción. Es decir, empezaron a circular rumores de golpe, entonces los periodistas que hacíamos llamábamos a la Secretaría de Prensa del Palacio de Gobierno para saber qué es lo que iba a hacer el presidente. Y las respuestas eran evasivas. ¿Y saben por qué eran evasivas? Porque el presidente se había ido a la Embajada de Japón. Escuchó golpe y salió corriendo a la Embajada de Japón. Así, golpe y sale corriendo a la Embajada de Japón. Eso fue lo que hizo. Es decir, un hombre con coraje se planta en la puerta del Palacio de Gobierno y defiende a balazos su régimen. Salió corriendo a la Embajada de Japón. Como cuando se deterioró la situación política acá y era insostenible y tenía que enfrentar la responsabilidad de sus actos con coraje, se fue a Japón. Dijo que él era japonés, lo cual había negado durante años porque él nació en el Perú, pero se registró convenientemente en Japón. Entonces reclamó la ciudadanía japonesa y se protegió en el amparo que tienen los ciudadanos japoneses de que no pueden ser extraditados. Fue candidato a senador en el Japón. Díganme ustedes, ¿qué hubiera pasado si Alberto Fujimori le iba mejor en las elecciones? Porque le fue muy mal. Pero imagínense que lo elegían senador en el Japón. No lo volvíamos a ver nunca más. Nunca más. Se quedaba en el Japón a vivir y seguramente los almacenes de Kenji estarían en Osaka y Keiko estaría viviendo ahí. ¿O no? ¿O no? Díganme ustedes si no es razonable plantearse ese interrogante. El problema es que le fracasó el proyecto. Entonces, yo creo que hay que mirar las cosas con más objetividad y más serenidad con respecto al papel que realmente ha cumplido en la historia este hombre. Y sobre cuáles han sido los aportes reales que ha podido hacer o no, pero lo que no podemos hacer es construir un mito y seguir teniendo al país dividido
y de gente que nos reclama que le rindamos pleitesía a alguien que no lo merece, que no lo merece. Una cosa final, ¿cuál es el mérito que le atribuyen a Keiko? Que hasta donde se sabe no ha sido una estudiante distinguida, no ha escrito grandes tesis. Cuando fue parlamentaria pasó por el Parlamento sin pena ni gloria. No, Keiko construyó un partido, el partido más importante del Perú, el partido mejor organizado, el partido más poderoso, el partido que ha puesto en el Congreso a la peor gente de nuestra historia. Nunca el Congreso de la República del Perú, al borde del bicentenario, ha tenido un Congreso peor que este. Y este Congreso, que ha sido el peor de nuestra historia, ¿de quién es culpa que haya sido lo que ha sido? Del partido de la señora Keiko Fujimori. Ha puesto delincuentes, ha puesto mentirosos, ha puesto gente que falsifica sus hojas de vida, ha puesto a gente que puso un billete para estar en la lista y le mete la mano en los aviones a las hermosas. Esa es la gente de la que han llenado el Congreso, de gente que para no ir presa ha usado como escudo la inmunidad parlamentaria a través de la lista de Fuerza Popular. Ese es el partido más organizado del país. Sé que lo que he dicho va a generar controversia. Bienvenida a la controversia, acá los espero, pero no me vengan a decir que el gobierno de Alberto Fujimori fue el mejor que tuvo la historia del Perú, porque el mejor gobierno de la historia del Perú, lamentablemente, todavía no lo tenemos. Acabo de revisar el material que ustedes han visto recién sobre Fujimori y hay dos cosas que quiero puntualizar. La primera de ellas es la del 5 de abril y el golpe de Estado, porque eso fue un golpe de Estado y porque las cosas pudieron ser diferentes. Es decir, Fujimori pudo escoger disolver la Cámara de Diputados, hacer un proceso democrático de reforma del país, donde además lo más probable es que ganara las elecciones en esa elección nueva a la Cámara de Diputados, pero optó por controlarlo todo. Entonces es un mito que el golpe era inevitable y que las cosas nos conducían como por un tubo. Eso, mentira. No están diciendo la verdad. Yo estaba ahí, yo estuve con el premier de Los Ceros, sentado en el estudio de la revista dominical diciendo que había una manera diferente de hacer cuando ni él sabía que los tanques ya estaban en las calles. Lo de los medios de comunicación, parte de la operación de Fujimori y Montesinos fue asfixiar y controlar los medios de comunicación. Por eso se sacaron del camino a Baruch Hipcher en el momento que empezó a confrontarlos. Por eso empezaron a asfixiar a los medios con la SUNAT, con la manipulación de la publicidad estatal y finalmente con el pago de dinero a los propietarios, a los titulares de las licencias de la televisión en el Perú. Y eso estuvo muy mal y eso es una historia que no se debe repetir. Pero lamentablemente la verdad completa sobre lo que pasó en esos años nunca la supimos. Sobre quiénes fueron todos los que recibieron dinero por vender su línea informativa. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que la consecuencia de eso que había ocurrido debió ser que esta gente perdiera las licencias. Porque finalmente el espectro radioeléctrico, la televisión, es un bien de todos los peruanos y se malusa, uno pierde el derecho y debió licitarse las licencias de la televisión. Pero no se siguió ese camino. Se siguió el que todos conocemos, el de la televisión ya no controlada por Fujimori y Montesinos, sino controlada, entre otros, por uno de los capos del Club de la Construcción. He escogido para recordar un poco lo que hicimos en la televisión en las últimas décadas, este reportaje Bajo Fuego que se refiere a la guerra del CENEPA, por varias razones. La primera de ellas es que en el Perú había un servicio de inteligencia que se prestaba de ser muy eficiente y que estaba dedicado a espiar a políticos, a espiar a opositores, a espiar periodistas, a espiar empresarios, a espiar hasta a sus propios ministros y hasta la propia gente de la familia Fujimori, y se les pasó por la nariz no solo que los ecuatorianos tenían un plan de invadir el Perú, llegar hasta Chiclayo de ahí negociar una nueva frontera con el Perú, sino que ya estaban dentro del Perú. Y el supereficiente servicio de inteligencia del doctor Montesinos ni se enteró de lo que estaba ocurriendo.
Pero en segundo lugar, porque habían creado una costra de militares que rodeaban a Fujimori y Hermosa Ríos, que eran absolutamente incapaces de enfrentar algo tan elemental como defender la frontera. Y tuvieron que irse hasta el Guayaga a sacar a Roberto Quiabra para que él les diga lo que había que hacer y para que él dirija lo que fue extraordinariamente heroico, porque en condiciones absolutamente desfavorables y disminuidas impedimos la invasión de nuestro territorio y defendimos nuestra integridad. Y eso es un mérito que no le corresponde a nadie más que a los oficiales que con lucidez dirigieron esa operación y a los chicos, a los jóvenes soldados que pese a que el Perú no les daba nada, estuvieron dispuestos a perder no solo una pierna, sino la vida por defender el Perú.